Tengo por acá el nuevo Apple Watch Series 7. Este es de caja de aluminio color azul medianoche de 45 milímetros y tiene su banda deportiva también en color azul medianoche, como podemos ver aquí. Estoy muy contento de poder compartir con todos ustedes sus principales características, funciones y todas sus novedades. Vamos a destaparlo y comenzamos. Bueno, por acá ya lo tenemos encendido y como ustedes saben, si conocen los Apple Watch y si no, pues acá les explico. Para configurar un Apple Watch es súper fácil. Con solo acercar nuestro Apple Watch a nuestro iPhone 12, 13, 11, cualquier modelo que tengamos, él lo reconoce y veamos cómo se configura. Le damos aquí clic en continuar. Aquí nos aparece la página de configuración. Dice que para mí, y sencillamente lo que debemos hacer es, el Apple Watch acá nos muestra unas figuras, unas imágenes. Ponemos el iPhone aquí para que enfoque esta imagen y ahí ya lo reconoció. Tu Apple Watch se está enlazando. Veamos, ahí ya nos lo reconoce y empieza a configurar. Vamos aquí a darle configurar Apple Watch. Yo lo voy a usar en la muñeca, como yo soy zurdo, lo voy a configurar en la mano izquierda. Continuar. Aquí se está conectando el iPhone con el Apple Watch. Bueno, ya tengo acá configurado mi nuevo Apple Watch Series 7. Vemos que su pantalla tuvo un rediseño completo, prácticamente de arriba abajo, donde vemos que se redujeron los bordes en un 40%. La pantalla es casi un 20% más grande que la del Apple Watch Series 6 y también vemos que es más del 50% más grande que la del Apple Watch Series 3. La caja de aluminio viene en 5 nuevos colores. Viene en color verde, azul, viene en rojo, viene en blanco estelar y en azul medianoche, que es este. Y también las cajas de acero inoxidable vienen en 4 colores. Vienen plateado, dorado, grafito y también viene en color negro espacial. Por ahí en la página de Apple yo vi que también viene una versión en titanio. Esta pues debe ser obviamente la más costosa. Viene en color negro espacial y en color titanio. Con respecto a la pantalla, vemos que tiene la pantalla siempre activa, la opción pues que viene desde el iPhone 5 o el iPhone 6, que nos permite pues ver con claridad toda la información de las carátulas, toda la frecuencia cardíaca, bueno, todo, la hora, el clima, todas estas funciones las podemos ver siempre allí, o simplemente pues tener habilitada la hora. Esto pues nos facilita tener pues toda la información a la mano sin tener que estar levantando la muñeca o sin tocar la pantalla. En este caso, en el Apple Watch Series 7, vemos que la pantalla es más brillante, es hasta un 70% más brillante si lo utilizamos en interiores y pues cuando tenemos el brazo en reposo. Con respecto a la durabilidad, vemos que tiene un nuevo vidrio 50% más grueso que en la versión anterior, que en el Apple Watch Series 6. Viene con una certificación IP6X resistente al polvo, o sea que no nos vamos a preocupar por el tipo de deporte que hagamos. Y pues también lógicamente este Apple Watch está diseñado para sumergirse, para nadar, para estar en la piscina, en el mar, esa prueba de agua con una resistencia WR50, lo que permite que lo podamos sumergir, que lo podamos usar hasta 50 metros de profundidad. Con respecto a la batería, vemos que según sus especificaciones le va a durar durante todo el día 18 horas. Pero una de las mejoras que trae este Apple Watch, y aquí les voy a mostrar, es que trae su cargador, pues viene con puerto USB-C. Esto permite que haya una carga mucho más rápida, hasta un 33% más rápido que en las versiones anteriores. Y pues este nuevo cable nos permite cargar el Apple Watch de 0 a 80% solamente en 45 minutos. Si nos vamos a bañar y tenemos poca batería, pues lo conectamos allí un ratico mientras nos bañamos, nos organizamos y pues nos va a cargar hasta el 80% en 45 minutos. Y otra gran ventaja es que si por ejemplo llegamos sin batería en la noche, pues con solo conectarlo 8 minutos nos va a dar 8 horas, digamos, nos permite pues que durmamos con él
y que él haga todas sus funciones de monitoreo de sueño durante toda la noche. En cuanto a las funciones avanzadas, vemos que trae, al igual que en la versión anterior, el sistema de detección de caídas. Si estamos pues caminando o haciendo algún entrenamiento, estamos montando en bicicleta, nos caemos, él detecta pues esa caída, nos llega una notificación y si por algún motivo, digamos, perdemos la conciencia, no reaccionamos ante esa notificación, pues él inteligentemente va a hacer una llamada al servicio de emergencias, al 911, al 123, bueno, el servicio de emergencias de cada país, se va a conectar, va a hacer una llamada y pues esto, de verdad que esto pues nos podría salvar la vida. En cuanto a los sensores, trae, al igual que el Apple Watch Series 6, el monitor o el sistema, el sensor de medir oxígeno en sangre. Genial que salió, recuerdo el año pasado durante la pandemia. Este sensor es el que nos mide la saturación de oxígeno. Este es un indicador pues que nos dice, nos habla mucho sobre el bienestar general, nos ayuda a entender cómo está la oxigenación de nuestro cuerpo, cómo se está distribuyendo el oxígeno, si está correctamente o no. Una ventaja también de este sistema de monitoreo de oxígeno en sangre es que permite hacer lecturas en segundo plano, es decir que si estamos bien sea de día o bien sea de noche, él constantemente nos va a estar haciendo un monitoreo de la saturación de oxígeno, también muy importante, y vamos pues a poder tener todos estos registros allí en nuestro iPhone, en la aplicación Salud. También podemos hacer un electrocardiograma, al igual también que las versiones anteriores, podemos hacernos un electrocardiograma a cualquier hora, monitorear nuestra frecuencia cardíaca, también podemos tener notificaciones de frecuencia cardíaca alta o baja y también podemos tener las notificaciones de ritmo cardíaco irregular. Además de la saturación de oxígeno y poder medir nuestra frecuencia cardíaca, también podemos tener un monitoreo del sueño. Esto pues también nos ayuda a generar buenos hábitos. Él nos va indicando allí las horas de sueño y le da una motivación, envía mensajes que no estás cumpliendo tus objetivos de sueño. Esto pues también es bastante útil para tener un mejor bienestar en cuanto a nuestra salud. Con respecto a los entrenamientos, vemos que trae dos nuevos. Vemos que trae Tai Chi y Pilates, y muy pronto vamos a tener la función Fitness Plus. Vamos a poder hacer yoga, baile, meditación por un servicio de suscripción Apple Fitness Plus. También vemos nuevas carátulas exclusivas, carátulas personalizables, como en el caso de la carátula de retrato que vimos con la utilización de watchOS 8 y también con la integración de iOS 15. Pues estas son, digamos, todas las funciones nuevas, características, especificaciones del nuevo Apple Watch Series 7. En este caso, que es de caja de aluminio color azul medianoche con banda de silicona también color azul. Su precio comienza en $399, ya lo encuentran en la página de Apple. Y pues si ustedes quieren ver muchas más novedades de tecnología, tips, trucos, tutoriales, unboxing, reviews, los invito a que se suscriban a mi canal. Un like no me cae nada mal. Y nos estamos viendo en el próximo video. Chao, chao.